las resistencias de alambre. Pero la resistencia de alambre viene con dos componentes definidos, ¿sí? Porque ahí viene el gran problema. Una cosa es la resistencia ya de carbón. En realidad es carbón y grafito. ¿Ya? Y eso genera una resistencia pura. ¿Ya? Pero ahora bien, donde su curva de funcionamiento es de esta manera. ¿Ya? Esto viene a ser el voltaje, la corriente. Su curva va a ser de esta manera, no hay curva. No lo que estoy mostrando acá. Sin líneas rectas. ¿Ya? Eso pasa en la resistencia. Pero se tiene otro que se llama las resistencias de alambre. ¿Ya? En las resistencias de alambre es cierto, tienen a partir desde 3 watts ya hasta 60 watts de potencia. Estas son las cosas más o menos de este tamaño, las de 60, y más o menos de este diámetro, ¿sí? De estos marcadores. Pero tienen un problema, tienen dos componentes. Cuando están en circuitos de DC, ¿ya? Continuo. Solamente van a tener el efecto resistivo. ¿Sí? Son resistencias como si fueran de carbón y grafito. ¿Ya? Pero cuando están en corriente alterna, se va a presentar dos componentes: el circuito resistivo y el circuito inductivo. ¿Sí? Así que ese caballero sabe muy bien. O sea, va a pasar. Ya. ¿Sí? Entonces, en el resistivo voy a tener solamente lo que dice, su resistencia fija, que es la resistencia del hilo conductor, de la resistencia del alambre. ¿Sí? Y que puede estar definido por el coeficiente de resistividad. Pero cuando estamos en inductancias, aquí vamos a tener, esto es lo que viene, ¿sí? Acá tienen la resistencia y acá se les va a presentar una variable que se llama reactancia inductiva. Ambos miden en ohms. ¿Ya? En los solares, la antena es un elemento inductivo y resistivo. Por consiguiente, de estas dos variables se genera la impedancia. Pues cuando uno calcula, tiene que analizar en función de esto, en alterna, de la impedancia, que es la resultante de la suma de estos dos factores. Ya, pero aquí hay un problema. La reactancia inductiva va a depender de otras constantes. ¿Ya? Es decir, la reactancia inductiva, ¿ya?, depende de la frecuencia ¿ya? Y también depende, en este caso, de la inductancia. ¿Ya? ¿Qué estamos hablando? De la inductancia, ¿sí? Pero ahí viene pues el problema. Si la frecuencia aumenta, esta se va a incrementar. ¿Por qué? Su fórmula para hallar la reactancia inductiva es esta. La reactancia inductiva es igual a omega por la inductancia, ¿ya? Donde omega es
2pi por la frecuencia. Entonces, si aumenta la frecuencia, como esto es un producto, esto se va a incrementar. Ya, en electrónica, no hay problema, pues. Para eso nos aprovechamos de eso. Puedo controlar y generar un circuito denominado RL, que allá también ellos mismos usan en electricidad. Ya, tiene sus funciones. ¿Ya? ¿Para qué? Para cambiar el ángulo del desfase, ¿sí? Entonces, para eso vienen estas funciones. Nosotros utilizamos como elementos de filtro. Es decir, son circuitos resonantes. ¿Qué hace un circuito resonante? Dejar pasar una determinada frecuencia. Así que se puede diseñar para que solamente dejen pasar delgados. Medio gordos, no. Altos, tampoco. Ya, eso se hace. O podemos hacer que dejen pasar gordos y no pasan ni flacos ni altos. ¿Ya? O puedo hacer un filtro que deje pasar solamente altos y no pasan petizos, gordos ni flacos. ¿Ya? Por eso que en circuitos analógicos se tienen 3 filtros. Filtro pasa bajos, filtro pasa altos, filtro pasa banda. Ahora bien, ¿qué se entiende como filtro pasa bajos? Que deja pasar frecuencias de baja frecuencia, es decir, entre 850 alrededor de los 1000 Hz. ¿Ya? El filtro pasabanda comienza a partir de 1000 Hz hasta alrededor de los 15 kHz, donde está la mayoría de los instrumentos. Después viene el filtro pasalto, donde van a ser instrumentos principalmente de cuerda, como son violines, pianos, porque el piano es de cuerda, solo que golpean pequeños martillitos a cada una de las cuerdas. ¿Ya? La guitarra está dentro de esa gama. Eso opera a partir de 13 kHz a 17 kHz. Se incluye guitarras normales, guitarras eléctricas, violines, violonchelos. El charango está cercano a eso también. Así que puede afectarse eso más. ¿Ya? ¿Qué hacen los ecualizadores? El ecualizador lo que hace es deja pasar rangos de frecuencia. Por eso puedo eliminar la voz del hombre y solo escuchar los instrumentos. Y lo que vamos a hacer es amortiguarlos. ¿Ya? Entonces de esa manera funcionan dichos dispositivos. ¿Ya? Ahí vamos a ver jugando con la frecuencia. Entonces cambiando la frecuencia hacemos que deje pasar esas frecuencias y todo lo demás es bloqueado. ¿Ya? En electrónica de esa manera hacemos. Este es un tipo de filtro. ¿Ya? En alta frecuencia lo mismo existe. Ellos utilizan también los eléctricos, ¿sí? Van a trabajar para controlar ciertas variantes para realizar compensaciones de factor de potencia. ¿Con qué motivo? Hay que calcular el ángulo de desfase a compensar. ¿Ya? ¿Por qué? Un motor tiene un coseno de pi. Y el problema es que si el coseno de pi se aproxima a cero, es máquina de pésima calidad, pero va a costar barato. En cambio, si el coseno de pi se acerca a la unidad, la máquina es más eficiente, pero va a costar un alto precio. Ahora vamos a hablar ahora tiempo de vida útil. Los de coseno pi que están cercanos a cero
son de tiempo corto de funcionamiento. ¿Por qué razón? Porque resulta que las bobinas van a calentar demasiado y se van a quemar. Y lo que pasa con las licuadoras de bajo costo. Mucha gente se compra de 150 bolivianos. Uy, me he comprado mi licuadora. 3 batidos y se ha quemado. ¿Sí? Así funciona, ¿sí? Otro problema. Los motores de licuadoras no son monofásicos, mucho cuidado. No son trifásicos. No son bifásicos. ¿Ya? Es un tipo de motor universal, pero tiene un defecto. No tiene autorregulación. Así que gira y se quema. Es donde la primera falla es, probámelo la licuadora, ya, sabe, enciende, comienza a girar más rápido. Ya está calentándose el devanado. Es decir, para probar eso, tienes que probar con carga. Así que al vaso que le echen agua. ¿Sí? Medio tanque. Y que gire ahí adentro. El agua es el que está frenando. Y hay razón notar realmente si está girando el agua, porque si está requemado, uno va, se queda cambiando, no sirve tu licuadora. ¿Sí? Entonces, el rato, ya, sacan de otra caja, aquí tienes, llévatelo. Y eso lo meten en la caja, ¿sí? Se acabó el lío. ¿Sí? Eso que nosotros nos vamos a otro lado a probar. ¿Ya? A veces van donde venden productos que tienen que ver con leche, con batidos, ¿sí? Probámelo, señora, ya te voy a cobrar 10. No importa. Le echa agua nomás, ni huele nada. Y ahí comienza, el motor no quiere girar. Está devanado sobrecalentado. ¿Ya? Así que ese caballero que le dan para que los bovinos. ¿Sí? Porque ese es su trabajo de él. Eso es la electricidad industrial. Tiene que ver con motores, tiene que ver con otras cosas. Sí. Si lo quema, ya saben, se ha calculado mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene aquí un problema. Cuando bobinan, tienen que bobinar para 50 Hz, no para 60. Porque en Bolivia la frecuencia es 50. Ahí vienen las fallas de motores. ¿Ya? Entonces, por eso a veces se tiene conversores de frecuencia. Que si el motor es de 5 HP, querer bobinar no es adecuado. Entonces lo que hacen es utilizar un sistema electrónico que convierte los 50 a 60 Hz y ese motor puede trabajar sin problemas. ¿Ya? Porque el problema es que no va a haber buen funcionamiento. Para algunos casos se usa eso. Son cosas así de este tamaño, lleno de cosas de electrónica. Sí. Ya, entonces eso es el problema. Ya, entonces, en electrónica usamos bastante el juego de frecuencia, así que podemos hacer filtros, osciladores, todo lo que quieran. El oscilador utilizamos el condensador principalmente para carga y descarga y en función con una bobina y una resistencia puedo generar frecuencia. A partir de la corriente continua. Sí. ¿Ven? Y es lo que tienen estos teléfonos. Para que funcionen estos teléfonos, adentro hay un oscilador. Todos los aparatos, sin excepción, utilizan actualmente un oscilador. A eso le llaman el circuito tanque. ¿Ya? Es un circuito que hace de la señal que llega, genera 3 frecuencias. Frecuencia media, frecuencia alta, frecuencia baja. Y la que aprovechan generalmente es la resta. No la suma, la del medio. Ya entonces, en base a eso, se procesa el resto. Así que si esa etapa falla, no funciona el teléfono. ¿Ya? Otra cosa es el transmisor, porque esto tiene 2 cosas. Un transmisor y un receptor. El receptor viene del oscilador. Pero en el transmisor también existe oscilador. ¿Por qué razón? Todo lo que hablan, todo lo que graban, el sistema lo digitaliza. ¿Ya? Pero el problema es que a esa frecuencia, que es baja, necesitaríamos del tamaño de este edificio el transmisor.
Entonces, no puedo meter ahí dentro. Imagínense cómo llevaría. ¿Ya? Entonces, lo que se hace es subir la frecuencia. Por eso que el teléfono trabaja en 1.9 GHz. Para que en esa frecuencia tan alta, la antenita va a ser de 4 milímetros de diámetro, ¿sí? Sí. Que parece una tuerquita dorada. En realidad dentro es de aluminio revestido de oro. ¿Ya? Entonces de esa manera está la antena. Pero eso está oscilando a esa frecuencia. ¿Ya? Entonces lo que se hace es, se modula. ¿Modular qué significa? Aquel caballero lo vamos a amasar, ¿sí? Y lo vamos a llevar por una portadora. En modulación por fase, ¿ya? Por eso que es una mentira lo que dicen, ¿sí? La modulación en frecuencia modulada ha muerto. No. Solo que enviamos la señal digital en FCK, ¿sí? Eso es una modulación en frecuencia. Y de esa manera lo enviamos a 1.9 GHz. ¿Ya? Entonces a esa frecuencia enviamos. La ventaja de FM es que toda la suciedad, lo que pasa en nosotros, ¿sí? Se queda en el cabello, ¿sí? Se queda en los pies, en la planta de los pies, lo más sucio. Así que hay circuitos que se encargan de volar la linda cabellera de aquel joven que se ha teñido, ¿sí? Afuera el teñido más, ¿no? Y no nos interesa. La información es lo que está debajo de su cabellera, ¿sí? Y toda su callosidad afuera, que es lo que crea un mal olor, ¿sí? Así que sacamos eso y ahí tenemos la información. Es por eso que FM es de alta fidelidad, porque el ruido se acopla a los picos. Y como recortamos eso, los picos, lo que la información está en la variación de frecuencia, puede ser frecuencia modulada. Grito, se comprime. Hablo lento, se expande. ¿Sí? Como grito, mi voz se vuelve aguda, por eso vienen las frecuencias. ¿Sí? Hablo tranquilamente y subo el tono, lo vuelvo más grueso y esto se estira. Entonces en esas variaciones están la información. Cuando llegan al otro lado, ya decodifican video, sonido, sincronismo, todo lo que viene. Qué aguas. ¿Ya? Entonces de esa manera funcionan todos los aparatos, sin excepción. ¿Ya? Así que si no recibe señal, problemas inicialmente de la antena. Después tiene que revisar la etapa del circuito que hace la conversión de una señal muy alta a una señal más baja, porque internamente eso es el teléfono, cualquier aparato electrónico. Así que llega a una frecuencia elevada y se lo baja a una frecuencia más baja, donde podemos procesar más tranquilamente, porque a muy alta frecuencia los circuitos encarecen. Entonces hay que bajar a una frecuencia menor para que sea más barato. ¿Sí? Con viejitos como él o como yo, hay que pagar alto. Con jovencitos de aquí atrás, se podemos pagar barato. Entonces eso hacemos. Bajamos esa frecuencia para que la circuitería no sea cara. Ya, entonces de esa manera funcionan los aparatos. Claro, los circuitos, ahí viene una cosa que hace, la otra hace, reguladorcitos y un montón de cosas que tiene dentro. Pero, sí, la parte de corriente alterna de una lámpara incandescente que quieren calcular cuánta corriente circula. Así que primero tienen que calcular la imperancia, pero para la imperancia tienen que ver en función de la potencia, porque es el dato que tienen. ¿Sí? Porque yo no tengo, en este caso, un medidor de inductancias. Como no tengo medidor de inductancia, entonces puedo partir de la potencia. Y aplico ley de Ohm y ley de potencia. Sí, y con eso voy a determinar. ¿Quiero sacar más preciso?
Bueno, jueguense con Pitágoras. ¿Ve?